ilusión saber saber que estabais leyendo el libro. Me hace mucha ilusión como tener este encuentro y me hace mucha ilusión pues también responder a las preguntas que yo a veces me he dado cuenta, ¿no? de hacer como después cuando otras personas lo leen, las reflexiones que van saliendo, llegar como a nuevas aristas, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso, ¿no? Como que del libro salgan universos que me sigan sorprendiendo. Y bueno, y además, Moja, yo creo que es como la guinda del pastel, es un poquito acabar la lectura por la puerta grande, que es hablando contigo y bueno, y pudiendo, como bien decías, pues hablar y reflexionar de algunos de los temas que planteas en el libro. Hablas, Maravilloso. Moja, de que escribes este libro por responsabilidad, ¿verdad? Así es, sí. Yo creo que hay una cosa que dice mucho Lucía Bomio, que también es periodista negra aquí en España, ella es de Alcorcón, que dice que si no nos contamos nos traicionamos, ¿no? Y yo creo que he sentido un poco eso, ¿no? Al final no existen, ¿no? Como tantos relatos escritos por personas negras aquí en España, ¿no? Habitualmente los que recibimos suele venir de Estados Unidos, en su gran mayoría. Entonces hay muy pocos relatos, ¿no? De nuestras vidas. Es verdad que esta está como muy relacionada al tema del racismo, pero en general. Entonces, pues yo sentía como esa responsabilidad de contar mi historia porque yo la hubiera agradecido en su día, ¿no? Haber leído algo así que hablara, bueno, de la situación de una persona como yo, que vive una serie de experiencias que viven, pues en este caso, las personas negras. Entonces, bueno, yo quería contribuir, ¿no? A hacerme responsable de eso y contribuir con este testimonio, con este ensayo, con este conocimiento que he ido adquiriendo durante este año, durante todo este tiempo, para decir, bueno, esto lo comparto y quien quiera asomarse a este mundo, a este universo que a veces nos parece muy lejos, pero que lo tenemos cerquita, 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 pues ahí lo tiene. Hablas, Moja, de que una de las cosas de las que más te arrepientes ha sido del silencio, ¿no? De todas esas veces bueno, que te has callado ante determinadas situaciones, ¿no? Por no crear un mal rollo, por no molestar, quizás mirando más hacia el prójimo que hacia ti. Bueno, con este libro supongo que se rompe esa tendencia del silencio. Sin lugar a dudas, yo creo que es un proceso, ¿no? Como que va increciendo, porque una cosa que he sentido, ¿no? Es que, y creo que todavía pasa, ¿no? Es que a veces, ¿no? Socialmente consideramos que es mucho peor decir que algo es racista, pero ya no solo racista, machista, homófobo, así, que el propio hecho homófobo, racista, machista en sí, ¿no? Parece que a veces se penaliza más, ¿no? Yo creo que socialmente estamos tratando de cambiar esto. Por ejemplo, en el caso del movimiento Me Too, es un claro ejemplo, ¿no? De cómo ya el silencio que siempre protege a quien lo hace mal, pues ya se cambia, ¿no? Y ya no se mantiene ese silencio a pesar de, pues en ese caso, ¿no? Harvey Weinstein, la gente en la industria sabía que eso estaba ocurriendo, pero se mantuvo ese silencio. Bueno, pues yo creo que cambiar esa cultura de esos silencios cómplices y empezar a hablar tanto a nivel personal cuando vivimos esa situación, como, que eso también lo hablo en el libro, de que la gente alrededor, pues si tú ves una situación racista, aunque no te afecte, ¿no? A ti directamente, hablar, romper ese silencio, ¿no? Y hacer que la incomodidad no sea hacia quien lo hace bien, sino hacia quien lo hace mal. Completamente. Hablabas y empezabas así, Moja, tu discurso, hablando de ese relato de las personas negras que no nos han contado. A grandes rasgos, ¿te atreverías bueno, a resumir un relato de los últimos tiempos de las personas negras en España? ¿Tendrías un poquito bueno, ese hilo conductor? Sí, mira, yo creo que el libro se enmarca más o menos en los últimos 40 años en adelante, desde que llegan mis padres hasta, bueno, hasta la actualidad. Y yo que sí que siento, ¿no? Que ha habido como pasar de ese discurso en el cual se dice, bueno, pues aquí no habían personas negras, ¿no? Aquí en España, cosa que no es cierta. O sea, además, por una cuestión ya incluso de lógica, quiero decir, África está a 14 kilómetros de España, ¿no? Aunque nos parece que esté como a muchísimo más, hay territorios que están en suelo españoles, que están en suelo africano,
Hay incluso las Islas Canarias, que están más cerca de África que de España, pero sin embargo seguimos pensando, ¿no?, que es algo muy lejano, ¿no? Yo creo que hemos pasado de que haya como una negación de esa diversidad racial que existe, ¿no?, en España desde hace mucho tiempo, a empezar a entender que, vale, esa diversidad racial existe, no la podemos negar porque es salir a la calle y la vemos, pero ahora, ¿qué supone esa diversidad racial y cómo gestionamos para que la convivencia sea de igual a igual, sea de un conocimiento? Yo creo que en eso estamos, ¿no? En una serie de historias que continuamente han estado en los márgenes, ahora, en este caso, de las personas negras, pero insisto en hablar de más aspectos, ¿no? De feminista, LGTB, etcétera, historias, personas que han estado habitualmente en los márgenes, cuyas historias nos han contado, estamos diciendo, ojo, somos el centro, formamos parte de ese centro, vamos a contar la historia. Y yo creo que esa evolución se viene dando tanto en el relato de las personas negras, en contarlo y luego en el cómo se cuenta, ¿no? Ese matiz tan importante de no contarlo desde la criminalización, desde tal, sino bueno, desde la realidad, ¿no?, que tiene muchas dimensiones, muchas aristas. De hecho, Moja, en el libro te preguntas, bueno, ¿cómo ser español cuando muchas veces no te dejan que te identifiques como español, ¿no? Cómo es ese debate cuando uno lo vive para adentro? Sí, hay una, hay una cosa, ¿no?, que he contado, ¿no?, en entrevistas así, que digo, bueno, es que digo que soy español más veces que Santiago Abascal, ¿no?, a modo de broma. No, esto es pero porque es verdad, ¿no?, porque existe esa idea preconcebida de que ser español es sinónimo de ser blanco, ¿no? Entonces, entendemos, ¿no?, como reflejo automático que cuando una persona no es blanca, automáticamente es extranjera, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, a lo largo de toda mi vida he tenido, ¿no?, que reivindicar que soy español, que nací en Huesca y que es con lo que he crecido y ya está, y ha sido un azar del destino, pero que forma parte de mi identidad. Y hasta, sin embargo, continuamente, ¿no?, por ejemplo, con cómo empieza el libro, ¿no?, del ese de dónde eres, ese constante de dónde eres, no, pero ¿y tus padres? ¿No? Que esa pregunta, como ya habéis leído, dice lo que se quiere saber es más por qué eres negro, más que de dónde eres, ¿no? Porque si yo dijera soy de Huesca, pues ya se habría acabado. Pero hay esa como pregunta extra. Entonces, bueno, yo creo que esa idea, ¿no? Yo creo que una cosa interesante es que estamos rompiendo esa idea preconcebida de lo que es el español, porque hay muchas formas, tantas como personas que viven aquí, de ser español. Lo que pasa es que hemos aceptado una idea como muy estereotipada en la que, de hecho, probablemente la mayoría de aquí no encajen, ¿no? Esa idea de, yo qué sé, flamenco, toros, no sé qué, esto, tal, lo otro, en la que la mayoría no va a encajar. Entonces, yo creo que es interesante romper eso y decir, bueno, dentro de ser español, que es un aspecto que casi es azaroso, hay muchas maneras y no tiene que ver con cómo te vistas, cómo seas, a quién ames, de qué color seas y así, ¿no? Sino que cada uno lo hace a su manera y eso está bien. Mira, te preguntaba aquí, Amparo, que decía bueno, que todas estas preguntas o reflexiones a las que tú hacías ahora mismo referencia, ¿no? Esto de dónde eres o alguna torpeza como eso de merienda de negros, ¿no? Esa expresión, preguntaba Amparo que si, bueno, lo que tú interpretas siempre como racismo, que si en algún momento pueden ser algunas, bueno, muestras de simpatía o muestras un poquito como de cercanía y de confianza. No sé cómo lo ves. Bueno, este es un asunto que a mí me parece muy interesante porque es verdad que no hay, ¿no?, como una línea fija, ¿no?, por la que decir, bueno, si esto, si se ha dicho esta expresión es como se ha dicho desde un racismo, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que hay que reivindicar es la importancia de los matices, las posiciones desde las que hablamos, como hablamos, evidentemente, pues sí. Bueno, pues un amigo mío de toda la vida me dice, oye, negro, pues yo voy a saber, ¿no?, perfectamente que me lo dice desde un cariño y así, y él sabiendo también las implicaciones que tiene eso, ¿no? Otra cosa es que si, bueno, pues una persona aleatoria que me encuentro por la calle y me dice, oye, negro, pues ya sé, ¿no?, que como me lo está diciendo, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, me gusta decir es que cuando
la palabra negro, ¿no? Sé que siempre se ha utilizado, durante mucho tiempo se ha utilizado de una forma despectiva, de que empecemos a usarla de una forma descriptiva, ¿no? Y que eso está bien, ¿no? Yo soy una persona negra y ya está, ¿no? Y decirlo no tiene por qué ser malo. Ahora, el cómo se dice es donde se marca la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener esa apertura, pero al mismo tiempo ser conscientes de las implicaciones que tiene utilizar determinadas palabras, utilizar determinadas expresiones y que en esa negociación, en esas conversaciones, tener en cuenta todas esas perspectivas. No solo decir, bueno, como yo lo estoy diciendo desde broma, pues ya la otra persona tiene que tomárselo a broma. Es como, bueno, para las bromas tiene que haber Claro. siempre, ¿no? En algunos casos, si nos vamos a ver un monólogo o lo que sea, un punto de confianza, un punto de tal, para poder llegar a ese punto. A mí si una persona me dice, ¿qué pasa, negro? Como si fuera mi colega de toda la vida, así sin más, pues sería raro, ¿no? Entonces, bueno, pues entender esos matices que son tan importantes. Moja, te hago dos preguntas en una para que tú las vayas contestando. La primera, acabas de Uh -huh. nombrar a Santiago Abascal y bueno, Uh -huh. ¿y qué te parece, bueno, bueno, esa persona, ¿no? Que los medios ya la han bautizado como el negro de Vox? ¿Cómo lo interpretas y cómo lo encajas en todo este relato? Y el segundo es que hablabas antes de esa reivindicación de la palabra negro y creo que todos recordamos, ¿no? En las Olimpiadas cuando Ana Peleteiro estaban hablando de, bueno, somos personas de color y dice, bueno, no, soy negra y punto. Qué bien, ¿no? Que reivindiquemos el negro bueno, como palabra descriptiva, ¿no? Y le estemos quitando ese cascarón despectivo, ¿no? Exacto. Bueno, empezando por la primera pregunta. Yo creo que nos pone ante el caso del autodenominado, además, ¿no? Como negro de Vox, nos pone ante un espejo, ¿no? Por un lado, yo creo que una cosa que es importante que entendamos es que las personas negras no somos un monolito, ¿no? En el sentido de ni todos tenemos las mismas experiencias, ni todos tenemos, por supuesto, la misma ideología, ni todos hacemos lo mismo, ni nos comportamos tal, ni comemos lo mismo y tal. Existe, evidentemente, dentro de las personas negras una heterogeneidad, ¿no? Como en cualquier otra comunidad, grupo poblacional de personas. Y entonces, pues bueno, pues sí, también dentro de las personas negras, pues por supuesto hay gente que es de extrema derecha, ¿no? Siempre está ese punto de, bueno, es muy contradictorio, ¿no? Que una persona negra defienda postulados que se pueden como acabar volviendo contra esa persona. Bueno, pues cada uno llega a ese punto de cualquier manera. Sí que es verdad, ¿no? Yo creo que es importante que en todo este asunto entendamos, ¿no? Que tenemos que posicionarnos, ¿no? Y a la hora de posicionarnos, creo que es importante, ¿no? Apuntar a esos valores, ¿no? Que tienen que ver con la justicia, con la igualdad en todos sus aspectos, que tengan que ver con la no discriminación, ¿no? Y en eso, ¿no? Hay un componente ideológico que tenemos que entender, ¿no? Y que evidentemente a veces, pues al igual que nos encontramos a mujeres que son acérrimamente machistas, no vamos a encontrar a personas negras racistas, a personas mujeres lesbianas muy homófobas, y con eso vamos a tener que lidiar pues, desde una perspectiva ideológica, aprendiendo mucho conocimiento antirracista, feminista y tratando, ¿no? de solventar esas diferencias, sobre todo garantizando que podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Fundamentales, que es al final de lo que se trata. Yo que haya alguien denominado negro de Vox, pues bueno, me puede gustar menos, por supuesto, pero para mí lo más importante es que eso no afecte a mis derechos, ¿no? A la hora de acceder a una vivienda, acceder a la educación, progresar profesionalmente y todo eso. Y respecto a la de Ana Peleteiro, para mí hablo mucho, ¿no? De los referentes y de lo importante que es que gente que tiene una plataforma, que tiene un altavoz, a la que le sigue y escucha mucha gente, se pronuncie, ¿no? Y me pareció como algo muy interesante porque de repente una mujer que acaba de ser medalla en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando todo el mundo, ¿no? Mucha gente estaba viendo los Juegos Olímpicos, que diera un mensaje así, es importante, ¿no? Porque nos está diciendo, bueno, esto es un asunto que me afecta, sobre el que pronuncio y sobre el que espero que la sociedad española avance, ¿no? Hacia adelante. Y a mí yo siempre aplaudo estos gestos o en cualquier ámbito del deporte, pero también, ¿no? De gente que, bueno, que tiene un altavoz, que tiene una responsabilidad, a la que sigue mucha gente joven, que los ve como referentes, como
personas a las que seguir y que en vez de difundir pues, mensajes nocivos, pues se dedica a difundir este tipo de mensajes. Así que a favor de quitar ese, como decías, ese cascarón, ¿no?, a la palabra negro, quitarle toda esa connotación negativa y reservarla como una forma descriptiva y que está bien. Vos hablas en varios fragmentos de tu libro de que todos estamos de una forma u otra atravesados por el racismo, ¿no? Sí, bueno, ya hablo del término racializado, ¿no? Que, o sea, resumiendo, así tal, la forma en la que ha trascendido es para referirse a las personas que sufren directamente el racismo. En Estados Unidos durante mucho tiempo se ha utilizado el término people of color, ¿no?, que era una forma de denominar a las personas que sufrían racismo, es decir, en ese caso a las personas que no eran blancas. Aquí hemos utilizado el término racializado, que si nos vamos, ¿no?, a su significado más principal, ahí entendemos que todos somos personas racializadas, ¿no? Lo que pasa es que unas somos personas racializadas blancas, personas racializadas negras, asiáticas y así. Pero es verdad que tal y como ha ido trascendiendo este significado, se entiende cómo las personas que sufren directamente las consecuencias de ese racismo, ¿no? Allí, pues aquí en este contexto, pues no entrarían como las personas blancas, que se pueden enfrentar evidentemente a tropecientas discriminaciones posibles, habidas y por haber, pero no en este sentido. Pero esto no tiene que ser una forma de desactivar, ¿no? Es como, bueno, que tú no lo vivas en primera persona, que tú, por ejemplo, no te discriminen el acceso a la vivienda por ser negro, ¿no?, o por tu color de piel, no significa que tú no puedas levantar la voz ante esa injusticia, ¿no? Y tampoco, además, una cosa que me gusta decir es que aquí tampoco se puede garantizar nada, ¿no? Hoy, bueno, pues por ejemplo, hoy una persona blanca aquí en España, pues igual no es discriminada por ser migrante, pero sin embargo se va a Londres a fregar platos y de repente pues sufre una discriminación por ser una persona migrante. O aquí algo que pasa mucho aquí, de repente una persona que nunca ha vivido una discriminación racista de forma directa, de repente tiene una pareja negra y ¡pum! De repente los comentarios, tú estás con esta persona porque no sé qué, no sé cuántas, o se quieren los papeles o lo que sea, entras en un universo. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más sensato es ser consciente de esto, identificar cómo se muestra todo eso y decir, vale, aunque no lo viva directamente, ¿qué puedo hacer para cambiar esa realidad? ¿No? Y siempre digo, ¿no? Pero eso en la condición racial, pero también, ¿no?, como hombres, ¿no? Es como, vale, ¿qué podemos hacer para transformar esa realidad que no me afecta, pero que sí que puedo provocar, ¿no?, sobre otras personas? Y todo eso, entender todo eso, es complicado, pero a la vez es el único camino. Bueno, Moja, te sigo haciendo las preguntas de dos en dos. Hablas eso de qué podremos hacer, ¿no? Yo creo que en el libro ya también queda un poquito claro, ¿no? Que es, bueno, no guardar silencio y ser consciente de, bueno, de si hay alguna actitud racista interiorizada de forma casi estructural y de forma cultural. Bueno, te pido eso, si durante este tiempo pues tienes más herramientas o más claves para, bueno, para ser antirracista, ¿no? Que tú decías que no era lo mismo que no ser racista. Y más, fíjate, preguntaban algunos lectores en el club de lectura ese párrafo en el que, bueno, en el que hablas de que tu familia o tu madre esperaba que te casaras con una mujer, bueno, de tu país y a ser posible de tu misma casta. Y se preguntaban Sí. algunos lectores si, bueno, si ahí también no había un poquito de, no sé si racismo o clasismo o, bueno, para que nos contaras un poquito, para que nos hablaras de eso. Sí, bueno, por la ¿no? Claves, ¿no?, para ser antirracistas. Para mí este es como el matiz más importante y lo que trato de enfocarme. De hecho, la estructura del libro tiene que ver con eso, ¿no? Los tres primeros bloques tienen que ver con mostrar cómo el racismo se da en la sociedad española, ¿no?, en este contexto en concreto, a través de una historia que en realidad no tiene mucho glamour, que es la de un chico de Huesca que se va a estudiar periodismo a Madrid y se mete en una sociedad antirracista y se pone a hacer cosas. Pero la primera parte es eso, ¿no?, como una forma de una forma didáctica mostrar cómo el racismo aparece en nuestra sociedad en distintos ámbitos. Pero el último punto, y yo creo que ese es el matiz y el salto que tenemos que dar como sociedad, es decir, vale, ahora que tienes el conocimiento,
ya lo que necesitamos es acción, ¿no? O sea, ese conocimiento pues tiene un límite en el sentido de que si no nos sirve para actuar, para movernos, para cambiar las cosas, pues ese conocimiento, pues sí, lo retenemos, está muy bien, sabemos mucho, pero si no nos ayuda a cambiar la realidad, pues poca cosa, ¿no? Y ahí es donde lo importante. Lo primero lo que decías, ¿no? Lo de el matiz entre yo no soy racista, ¿no? Una frase que todos yo creo que habremos escuchado a nuestro alrededor, no, yo no soy racista, más si ya después se añade el pero, ¿no? Que rompe ya con todo lo que se ha dicho antes, pero pasar de ese yo no soy racista, porque eso implica, ¿no? El decir, reconozco que existe el racismo, pero estoy más preocupado porque yo no lo difunda como activamente, ¿no? Es como, para mí eso es lo mínimo, ¿no? Ese es el estándar mínimo, el baremo mínimo. El paso, ¿no? Lo que tiene mérito es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo? Y además esto me gusta decir, no es necesario ni apuntarse a un sorracismo, ni solo ir, ¿no?, a las grandes manifestaciones, que también evidentemente si se hace todo eso mejor, pero que podamos entender qué podemos hacer, ¿no?, en nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, algo tan sencillo, pues un club de lectura, ¿no? Pues igual un análisis puede ser interesante de decir, oye, ¿a cuántas personas que no son blancas estamos leyendo, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas? ¿Son siempre las mismas perspectivas? ¿Son siempre hombres? O, ¿sabes? Como esos matices de decir, ¿qué puedo hacer yo? Pues, por ejemplo, realmente este club de lectura, pero eso se puede trasladar a la comunidad de vecinos, se puede trasladar a la asociación de madres y padres. Oye, mira, ¿cómo podemos hacer para que se hable de otras culturas, se hable de este asunto? Demos una charla de antirracismo para que si se da una situación en el patio de colegio, se sepa cómo actuar, ¿no? Tratar de, o en el grupo, en la familia, en la cena familiar, cuando un cuñado dice algún comentario tal, pues puedes decir, ¿no? Buscar esos matices de tomar acción. Y luego, como más cosas, ¿no? Pensar en ir hacia la raíz de los problemas, ¿no? Para, pues por ejemplo, si hablamos del tema de la vivienda, no solo vale, ¿no?, con ir hacia ese casero o esa casera que ha dicho yo no alquilo a personas negras, sino, bueno, ¿qué podemos hacer cambiando en las leyes para que no se pueda dar esa discriminación, ¿no? Para no dar la oportunidad a ese casero a ser racista, ¿no? Sino hacer ese trabajo preventivo. Pensar en colectivo también es súper importante, pensar en cómo nos podemos organizar, cómo podemos hacer para sumar fuerzas. Una persona sola no va a acabar con el racismo, ¿no? Nos necesitamos a todos. Pensar también en la interseccionalidad, en no dejar a nadie atrás. No tiene mucho sentido, ¿no?, que luchemos contra el racismo y al mismo tiempo estemos discriminando a las mujeres en nuestro movimiento, ¿no? Es como tenemos que luchar, ¿no?, por todas esas discriminaciones que nos afectan. Entonces, todo eso tenerlo ahí presente. Y respecto a lo de casa, que me decían desde la familia, ¿no?, de casarme con una mujer gambiana, etcétera. Claro, evidentemente es una visión bastante cerrada, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con una cuestión en parte religiosa, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no?, y que entienden, ¿no?, que sí, que la única salida, ¿no?, que tengo a la hora de casarme, pues tiene que ser pues esa, ¿no? Yo lo veía, ¿no?, como un hecho pues claramente discriminatorio, que lo veía que era una forma de dar pasos atrás, ¿no?, en lo que pienso, ¿no?, que debe avanzar una sociedad. Y contra eso, ¿no?, yo he trabajado, ¿no?, a nivel interno en mi familia y también contándolo en este libro porque sé que mucha gente ahora mismo puede estar en esa situación y puede leer el libro y puede decir, ah, bueno, mira, pues que hay alternativas a eso, ¿no? Porque además cuando es algo familiar lo sientes como tan cerca que dices, oh Dios, no tengo como salida. Entonces, sí, evidentemente es una cuestión a trabajar, ¿no? Esto es lo que hablábamos, ¿no? De, pues luego en distintos ámbitos, en distintos lugares, las discriminaciones tienen pues unas formas, ¿no? Que dependiendo del contexto cultural, social, económico, etcétera, identificarlo y poder hacer frente a ello, pues es el paso. Moja, ¿sigue habiendo racismo aquí en España institucional? Sí, es que además yo creo que hay como, por suerte, cada vez estamos poniendo sobre la mesa más ejemplos, ¿no?, de cómo afecta esto. Una cosa que últimamente me estoy dando cuenta, ¿no?, a la hora por ejemplo, dar charlas en empresas, ¿no?, que quieren hacer algo, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunas bueno, que siguen manteniendo, cada vez menos por suerte, pero que siguen manteniendo que para
tú poder trabajar en esa empresa necesitas la nacionalidad española, ¿no? Por ejemplo. Ese requisito en la inmensa mayoría de las situaciones no es necesario. Una persona que, por ejemplo, tiene un permiso de residencia puede trabajar, puede viajar, ¿no?, a los sitios, igual tiene que hacer un trámite más a la hora de viajar a según qué lugar, pero puede hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ver qué barreras, ¿no? Utilizando, por ejemplo, la burocracia, pues sirven ahí. Hay un ejemplo que me gusta contar, que es el de Carolina Elías, ¿no? Una trabajadora del hogar, presidenta de la Asociación SEDUAC de Trabajadores del Hogar, ¿no?, que ella es de El Salvador, allí era abogada, se graduó, trabajó varios años de abogada, vino aquí y bueno, se enfrenta a la ley de extranjería, ¿no?, que no le permite convalidar los estudios. Una cosa es que tú vengas aquí y evidentemente tú sepas, ¿no?, las leyes, ¿no?, de El Salvador, y aquí pues tengas que especializarte, ¿no?, y conocer las leyes de aquí. Eso es una cosa, pero otra cosa es que se te invalide, ¿no?, todos los conocimientos, ¿no?, porque básicamente lo que le pedían era que hiciera como la carrera de cero, ¿no?, cuando ella no solo se había graduado, sino que tenía experiencia. Al final se vio abocada, por el tema de los papeles, a trabajar como empleada del hogar, un sector en el que el 85% de las trabajadoras son de origen migrante, ¿no?, y además mujeres. Es un sector completamente feminizado. Esto es, por ejemplo, una cuestión que si no fuera, ¿no?, por la forma en la que está trabajada la ley de extranjería o así, no se daría, ¿no? Carolina Elías podría trabajar de empleada del hogar, lo cual sería un empleo digno, pero lo suyo en realidad es trabajar como abogada, ¿no?, porque es para lo que ha estudiado, para lo que se ha formado. Entonces yo creo que si empezamos a entender, ¿no?, cómo, por ejemplo, también funcionan las políticas migratorias por las que constantemente mueren personas tratando de llegar, que entender que no son inclemencias del tiempo, ¿no?, que digamos que son inevitables, que es como, bueno, llegan, mueren personas y ya está, ¿no?, que un poco es como lo vemos, sino decir, bueno, es que estén muriendo, no están, digamos, muriendo personas a este punto en otros ámbitos porque se toman medidas para que eso no pase, ¿no? O si mueren, por lo menos se trata, ¿no?, de reparar de alguna manera así. Pero en el caso de las políticas migratorias, no, hay unos responsables de que esas políticas migratorias generen esas muertes en el Mediterráneo. Es importante porque a partir de ahí vemos cómo repercute sobre el resto de la sociedad, cómo dificulta el acceso a oportunidades, dificulta el acceso a derechos fundamentales y cómo eso al final acaba siendo una discriminación por el origen migrante o por la condición racial. Moja, hablemos, si te parece, de redes sociales y racismo, ¿no? En esta sociedad en Muy la que bien. todo se pone en el escaparate, también al final el racismo y el antirracismo pasa por las redes sociales, ¿no? Tenemos, como bien comentabas en tu libro, bueno, estas fotos, ¿no?, de humanitarians of Tinder, ¿no? Gente que se va a países, por ejemplo, de África a hacerse fotos pues para ligar, o este activismo de sofá, ¿no?, de gente que pone un hashtag o un tweet y ya se queda tranquila. Y de este movimiento que me resulta como muy curioso, que es el de pon un negro en tu mesa, ¿no? No importa cuál, no importa lo que tenga que decir, simplemente pues para, bueno, al final para beneficiarte tú y decir, mira qué bien que tengo un amigo o una amiga negra. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta relación del racismo y del antirracismo con las redes sociales? Pues esto es una de las cuestiones más importantes a las que nos enfrentamos. Yo, por un lado, pues tengo la experiencia muy positiva, ¿no?, de que creo que ha servido las redes, ¿no?, por su carácter como más abierto, desde los que hablar y pronunciarse, pues ha permitido que discursos que probablemente no hubieran tenido acceso a los medios de comunicación, así, pues de repente en las redes sociales encontrábamos un altavoz sin necesidad de otras personas. La desgracia es que las mismas discriminaciones que vivimos fuera de las redes sociales, pues también las vivimos dentro de las redes sociales. Pues bueno, pues como habéis leído, ¿no?, pues yo tengo un par de casos denunciados por unas amenazas de muerte, por por una simulación de subasta, ¿no?, por ser una persona negra. Y eso es como una parte desagradable, ¿no?, del tema de las redes sociales. Y es algo ante lo que además hay un problema, ¿no?, de cómo lo gestionan las propias plataformas, hay un problema de cómo la justicia no está preparada para hacer frente a esto. Mi caso lleva 5 años y todavía no tengo fecha de juicio, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces,
claro, son una serie de situaciones ante las que la sociedad no ha evolucionado en la misma rapidez que las redes sociales, no está preparada y por lo tanto tenemos que ponernos las pilas. Pero sí que yo quiero resaltar lo importante que ha sido para conectar, también para mucha gente migrante que, por ejemplo, cuando salían, ponte, de Senegal para llegar a España y tienen una larga travesía de incluso años, ¿no? Por distintos países, por Marruecos, el desierto de Sáhara, etcétera, etcétera. Eh, Muchas veces la única forma de mantener en contacto y poder confirmar que siguen vivos era a través de las redes sociales, entrando, ¿no? En un momento que tienen acceso a Internet, a su cuenta de Facebook, mandar un mensaje, estoy bien, tal, tal, y seguir, ¿no? Ha tenido como esa parte. Luego, respecto al tema del activismo, pues de sofá. Yo no critico, ¿no? Que haya gente, ¿no? Que bueno, que incluso a veces la única vía que tiene es expresarse a través de las redes sociales y puede estar bien. Yo sí que lo que critico es que eso se vea como el límite, ¿no? Como el, bueno, ya me he centrado, he hecho esto en las redes sociales, lo cual está bien, difundir conocimiento antirracista por donde sea, siempre va a ser bienvenido, yo siempre lo voy a aplaudir, pero entender que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y que fuera, ¿no? En el, digamos, más allá del mundo virtual, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y no quedarnos solo, ¿no? A veces siento que es como un poco de decir que hay gente, organizaciones que se quedan como, bueno, hemos hecho esto en redes sociales y ya está, ¿no? Y es como, es insuficiente, ¿no? Hay que organizarse mucho más allá. Y respecto al fenómeno de Por una negra en tu mesa, que lo acuñaron Lucian Bomio y Desiree Vela, es una cosa muy interesante, ¿no? Y es cuando, claro, ahora cada vez más organizaciones, empresas, pues quieren decir, bueno, nosotros apostamos por la diversidad y todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí a mí me ocurre, ¿no? Que muchas veces me escriben, ¿no? Como buscan personas, no sé si buscan personas negras en España conocidas, ¿no? Y de repente pones algo yo, les aparecemos como 4 o 5 personas que somos los que damos la chapa en todos lados y entonces nos llaman. Oye, mira, he organizado este encuentro sobre cómo se toca la guitarra en el sur de España y queríamos que hablaras tú desde una perspectiva de las personas negras. Y es como, yo nunca he hablado de cómo se toca la guitarra en el sur de España, jamás en ningún sitio, ¿no? Entonces, se nota que me estás llamando porque dices, bueno, voy a añadir a una persona negra para tal y que así no me acusen de haber... No, o sea, esto es como un ejemplo muy exagerado, pero es verdad que es algo que ocurre, ¿no? Que tenemos que entender que dentro de la comunidad negra hay una diversidad, ¿no? De perspectivas, de profesiones, de formas de pensar, de trabajar, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y no quedarnos solo con, bueno, esta persona negra conocida y ya está. Y segundo, que esto lo traslademos en nuestra realidad. Esto hablo siempre del mundo del periodismo, ¿no? De que, por ejemplo, de que no nos encasillen solo en hablar de racismo. Yo, por ejemplo, al final, pues sí, o sea, es en lo que me he especializado, he sido presidente de Sorracismo, o sea, es lo que trabajo y ahí está bien, ¿no? Pero a veces es curioso, ¿no? Como por ejemplo, pues para hablar de los datos de paro, para hablar de la influencia de la pandemia sobre la población o lo que sea, allí no aparecemos, ¿no? Salvo que tenga que ver algo con la cuestión racial y es como, bueno, pues también hay economistas negras que están analizando la realidad social y que pueden dar una perspectiva del impacto de la crisis del coronavirus en la economía, ¿no? Sin necesidad de hablar directamente desde la condición racial, ¿no? Entonces, a partir de que vayamos como normalizando este asunto, ¿no? Esta diversidad, esta heterogeneidad, pues yo creo que vamos a ir asentando, ¿no? En muchos niveles lo que es nuestra realidad social. Moja, no sé cómo interpretas, ¿no? Esas apariciones en medios televisivos, por ejemplo, con el asesinato de Samuel, el chaval gay en Galicia, que un inmigrante fuera el único que le ayudara, o no sé en qué sitio fue, pero en un incendio, ¿no? Que un inmigrante también fue el único que se atrevió a entrar en la casa y a salvar a 2 personas, creo, si no me equivoco. Bueno, ¿qué aportan estas buenas historias, ¿no? Estas historias con héroes inmigrantes para el colectivo? ¿Cuál es la aportación? Bueno, yo creo que, claro, estamos habitualmente acostumbrados a aparecer en los medios, ¿no? En los medios de comunicación en este caso,
desde el otro lado, ¿no? Desde la parte como más negativa. Mira los menas que han hecho no sé cuántos, mira a los migrantes que han llegado y que se quedan con las ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese universo que es negativo. Y bueno, entonces viene bien, ¿no? Como ver historias desde ese otro lado, ¿no? Desde esa amplitud. Sí que es verdad que hay una cuestión, ¿no? Que a mí me hace mucho ruido, que tiene que ver con el hecho de que se diga, bueno, esta persona que ha rescatado a tal, o como pasó en el caso de Samuel, esta persona que fue la única que intentó ponerse ahí en medio no sé qué, pues vamos a darle los papeles, ¿no? Y es como, jolín, no debería no debería depender de que seas un héroe o no. El hecho de que te den los papeles, ¿no? Que luego te van a permitir trabajar, estudiar, acceder a los derechos básicos, etcétera. No tendría que depender de que seas un héroe o no, sino que tendría que depender, bueno, de que eres un ser humano que en este caso está residiendo en España y que quiere aportar, que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere desarrollar su vida, ¿no? Eso es un poco el punto que no me gusta tanto, ¿no? El ver cómo es como, ah, bueno, pues qué bien, vamos a darle papeles por esto. Y es como, jolín, ¿no? Tendría que ser un derecho, ¿no? Y no solo de, no todo el mundo es un héroe, no todo el mundo ha hecho, yo nunca he hecho un acto heroico de mi vida, ¿no? Y me jodería que mi futuro laboral, profesional, educativo, dependiera de que tuviera justo la oportunidad de estar en el momento, en el sitio, de salvar a una persona blanca española, ¿no? Eso es como eso. Pero bueno, todo lo que sean contar historias desde la realidad amplia de, en este caso, las personas negras, ¿no? Desde todos sus aspectos, cuando haya que contar cosas malas, pues habrá que contar cosas malas, pero todas las otras cosas buenas que muchas veces se nos escapan, pues hay que ponerlas. Bueno, mira, te preguntan por aquí, te leo una de las preguntas, que si crees que se puede erradicar completamente 100% el racismo o estará presente siempre, aunque sea de forma un poco residual, dependiendo de circunstancias sociales, circunstancias geográficas. ¿Es posible un mundo sin racismo, sin absolutamente nada de racismo, de actitudes racistas? Sí, o sea, yo de hecho por eso escribo el libro, por eso hago lo que hago, ¿no? Si no tuviera la esperanza de que todo lo que estamos haciendo es encaminado a construir un mundo sin racismo, pues ya me habría tirado la toalla diciendo, bueno, me resigno. Em, sí que es cierto, ¿no? Que uno ve la historia y tampoco es idiota, ¿no? Ves que hace 60, 100 años se luchaban por unos derechos respecto a los cuales tal vez no hayamos avanzado como tantísimo, pero ha habido como unos avances. Yo creo que el gran paso, o sea, estamos yendo hacia un camino en el cual creo que hay una mayor concienciación social, sobre todo desde la gente más joven, pero también de gente más mayor que está diciendo, oye, mira, esto lo estoy viendo a mi alrededor. Creo que estamos cada vez más difundiendo un conocimiento antirracista que va a permitir que seamos más capaces de identificarlo y seamos más capaces de hacer acciones para erradicar ese racismo. Solo queda que el poder, ¿no? Que es al final donde lo que perpetúa esas desigualdades, pues se ponga las pilas, y para ello nos tenemos que organizar y decir, bueno, este no es el modelo de sociedad que queremos. Pienso mucho en los chavales jóvenes, adolescentes, que luchan, ¿no? por la justicia climática, ¿no? Y que están apretando cada vez más a gobiernos, a grandes empresas, para que actúen ya, ¿no? No en plan, no para el día de mañana, sino ya ahora. Pues yo creo que eso lo tenemos que ir replicando, ¿no? Y creo que se está viendo en tema de justicia climática, en tema de feminismo, antirracismo, LGTB, que estamos como diciendo al poder, oye, perdona, esto no queremos este modelo de sociedad, vamos a cambiarlo. Así que sí, yo trato de ser optimista, pero no como una quimera, sino porque realmente lo pienso, ¿no? Que podemos aspirar a ello y que debemos aspirar a ello. Moja, hay muchos intelectuales de izquierda que hablan de, bueno, de esta cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto, y hablan de que nos estamos cargando rituales un poquito de desahogo, como era, por ejemplo, que en los carnavales pudiéramos disfrazarnos de lo que quisiéramos. Dice que ahora pues está mal visto eso, disfrazarse o de negro, de chino, de indio, bueno, y ellos lo consideran un error porque creen que al final estamos ahí un poquito alimentando el tabú y que, bueno, que los tabúes nunca son buenos. ¿Cómo ves? ¿Cuál es vuestra postura?
Bueno, para mí, bueno, además esto, de hecho, este tema es como muy interesante, ¿no? Porque hay un discurso que dijo Fred Hampton, ¿no? Que fue uno de los líderes de las Panteras Negras, que hablaba, ¿no? Del concepto de violencia, ¿no? Y que hablaba, ¿no? De cómo hay un concepto de violencia, ¿no? Que tiene que ver, pues, por ejemplo, pegar a una persona o dispararle o lo que sea, ¿no? Con ese tipo de violencia. Y luego él hablaba, ¿no? de un tipo de violencia que, por ejemplo, tenía que ver con lo estructural, ¿no? Decía, no es violento, ¿no? Que eh, eh, un ayuntamiento, un gobierno permita que niños de 5 años estén pasando frío en la Cañada Real, por ejemplo, como no, o sea, eso es un nivel de violencia, ¿no? Porque hay unas personas que están decidiendo a posta que no haya esa electricidad en la Cañada Real y que por lo tanto haya niños que no tengan, que ahora a las puertas del invierno, pues no vayan a tener calefacción ni nada por el estilo, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto lo hilo porque durante mucho tiempo, sin que nadie levantara la voz, las mujeres, las personas negras, LGTB, etcétera, hemos estado absolutamente fuera, cancelados en muchos lugares, cancelados en los debates políticos de la televisión, cancelados a la hora de publicar libros, ¿no? Cancelados a la hora de acceder a los puestos de poder en las empresas, cancelados en muchos aspectos, ¿no? Y no se ponía el grito en el cielo, sin embargo, ¿no? Cuando se está hablando además de no una cancelación, sino que muchas veces tiene que ver con criticar actitudes machistas, racistas, etcétera, o que perpetúan ese machismo, ese racismo, etcétera, pues ya se habla como de esa cancelación. Yo, evidentemente, si alguien se quiere disfrazar de una persona negra y pintarse de betún, ¿no? Como los antiguos Baltasares, pues bueno, pues lo va a hacer, ¿no? Y yo no voy a poder impedirlo. Ahora bien, que sepa que eso es una práctica racista, ¿no? Yo eso sí que lo voy a decir, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Con esto de los Baltasares, la sociedad ha entendido, ¿no? De que no hay ninguna necesidad, ¿no? De hacer esa imagen tan denigrante, tan fea, ¿no? De pintar a una persona blanca con betún, cuando, por ejemplo, hay un montón de personas negras que dispuestas a hacer de Baltasar y de llenar de ilusión a los críos, ¿no? La sociedad va evolucionando, va cambiando, hay cosas que se hacían hace 100 años que a día de hoy no nos parecen bien y eso y está bien, nadie echa el grito en el cielo y yo creo que todo lo que sea perpetuar el racismo, aunque sea a través de bromas o así, si eso se puede cambiar hacia un modelo mejor, pues yo voy a estar siempre allí y no caeré, ¿no? En discursos de cultura de cancelación, así, porque si hablamos de cultura de cancelación, como decía al principio, vamos a tener que remontarnos a esas discriminaciones estructurales que hemos vivido, personas negras, mujeres, LGTB y todo eso. Moja, ¿tú vas en algunos momentos por la calle y tienes miedo? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que sentiste miedo por culpa del racismo? Pues mira, hace como una cosa de 2 semanas, no me acuerdo que puse algo en Twitter y recibí una respuesta de alguien que me dijo, ¿qué lo vas a celebrar en este bar que está en esta calle y en este lugar? ¿No? Como dando a entender que era un bar, es un bar al que yo suelo ir, que tengo cerca de casa y al que suelo ir, pues bueno, pues cuando quedo con gente o con mi pareja o así. Y me puso como ese mensaje, ¿no? Respondiendo a un tuit. Claro, yo bueno, enseguida le escribí y le dije, oye, borra esto porque ¿qué haces? ¿No? Como diciendo, es que esto es un delito, no es lo que estás cometiendo, te doy la oportunidad de que lo borres antes de que te denuncie. Pero me hizo reflexionar, ¿no? Sobre, bueno, pues al final, pues tengo una presencia pública, hablo unos temas sobre los que hay una parte de la sociedad que sigue teniendo una resistencia, ¿no? A entender. Y a veces está ese punto, ¿no? De, bueno, en este caso es una persona que me conoce a mí, pero yo no la conozco, que veo que no está de acuerdo con lo que yo digo, que en este caso ha puesto un tweet, pero en otro momento puede ser otra cosa, ¿no? Y esas cosas, pues claro que te dan miedo, ¿no? Una cosa que por suerte he ido cambiando durante estos años es que antes me hacía, ¿no? Como el muy machote, en plan, a mí estas cosas no me afectan, no sé qué. Y es como, claro que te afectan, claro que me afectan y claro que hay que verbalizarlo para entender que esto está pasando y para
poner medidas, ¿no?, que permitan que esto no ocurra, ¿no? Y ahí fue como, yo creo, la última vez, ¿no?, recientemente, que tuve como ese miedo de decir, hostia, es que hay gente por ahí, ¿no?, que yo estoy ahí como tan tranquilo haciendo difusión, etcétera, pero que hay gente que se lo puede llevar a un punto que no nos gusta. Completamente, ¿no? Como tiene que ser, pues, vivir con eso, ¿no? Y tener, bueno, ese miedo ahí presente. Oye, ¿te has callado algo en este libro? Cuéntanos si ha habido una parte que no has querido contar. Cuéntanos un poquito, háblanos del proceso creativo y sobre todo lo que nos interesa de lo que te has callado. Pues bueno, por un lado sí que siento que aquí he echado mucho, ¿no?, mucho de mí, mucho a nivel personal. De hecho, incluso gente relativamente cercana, no mis amigos como más cercanos, pero sí gente relativamente cercana, pues me ha descubierto, ¿no? Me ha conocido mucho más a raíz de leer el libro. Así que siento que me he abierto como mucho, ¿no? Porque sentía, ¿no?, que al ir, ¿no?, a cosas así como muy primarias, ¿no?, como pueda ser, pues bueno, pues que a veces he sentido miedo, pues que a veces me he ido a casa después de un incidente racista y me he echado a llorar, o un montón de situaciones, ¿no?, o relacionadas con el amor, las decepciones, ¿no?, y todo esto. Y expresar todo esto creo que ayuda a conectar de una forma universal, ¿no? Y eso, pues, me siento mucho. Y luego de cosas que me he dejado fuera, bien, yo creo que siempre hay como quería encontrar un equilibrio, ¿no?, entre, a la hora de contar los relatos, no culpar a ninguna persona, ¿no?, como directamente, ¿no? Por ejemplo, hay aspectos, ¿no?, en los que hablo de situaciones, ¿no?, comentarios o visiones, ¿no?, racistas dentro de un ámbito de pareja. Y claro, yo quería contar esa realidad, pero tampoco quería como exponer, ¿no?, a esas parejas, ¿no?, como a un escarnio, ¿no?, de decir, mira, ¿no?, porque no era así, ¿no? Porque muchas veces pues bueno, pues eran comentarios que venían desde un desconocimiento, desde un tal, que no eran como culpables, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que hay una parte, ¿no?, dentro de todo esto que a veces pues habían historias o situaciones que no he trasladado en el libro por eso, ¿no? Por, bueno, por no culpar a una persona en concreto, por mantener, ¿no?, una cierta seguridad a otra persona y así. Yo creo que eso es lo único así, ¿no?, que me he dejado, ¿no?, dentro, ¿no?, de decir, bueno, hay partes que más que nada, ¿no?, por tener un cuidado, por mantener una seguridad, no voy a exponer, pero o las cuento de una forma más superficial o todo eso, ¿no? Para mí eso es lo único que me queda, pero ya te digo que el resto de cosas, tanto de historia familiar como de historia cuando llego a Madrid, a nivel profesional, personal, relaciones de pareja, amistad, etcétera, creo que ahí meto bastante. Estupendo. Bueno, vamos a ir terminando, que llevamos casi una hora con los últimos 5 Muy minutillos, ¿te bien, parecen? Y te leo una pregunta estupendo. interesantísima de David, que te pregunta, fíjate, ¿cuál es el modelo ideal de integración? ¿Respetar los valores originales del inmigrante, adaptarlos o incluso suprimirlos si no son compatibles con el país de acogida? Bueno, yo creo que tenemos que entender que hay unas bases comunes, ¿no?, que creo que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con los derechos fundamentales, los derechos humanos, ese respeto por allí. Y yo creo que sobre todo nuestras sociedades se tienen que construir en una conversación de igual a igual, ¿no? En el libro, ¿no?, hablo del tema de la integración y pongo pues el ejemplo, ¿no?, de la tortilla de patata y el muffin, ¿no?, el arroz con salsa de cacahuete, ¿no? Claro, si la solución es que aquí se come tortilla de patata y tú llegas con tu mafe y es como, no, para tú integrarte a la sociedad española tienes que dejar atrás tu mafe y que solo comas tortilla de patata, pues está mal, ¿no? Es como, o sea, o sea, lo ideal sería que fuera como un intercambio, ¿no? Es decir, bueno, pues yo aquí, pues como tortilla de patata, tú vienes con tu muffin, pues bueno, vamos a intercambiarlo y vamos a hacer cosas juntos desde una posición de igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Luego, evidentemente, pues claro, todo lo que tenga que ver, y eso se puede aplicar tanto a las sociedades de origen como las que llegan, etcétera,
creo que tiene que ver pues, con un respeto pues, a los derechos fundamentales, ¿no? Y hablo pues de no fomentar el machismo, bueno, del respeto a los animales y un montón de situaciones que se dan en todas las sociedades en distintos grados, de distintas maneras, ¿no? Y construir desde allí, ¿no? Yo creo que sí que entendemos, ¿no? El tema de los derechos humanos, valores, respeto, el conocimiento, intercambio, etcétera, que sí que los consideramos como universales y como básicos, ¿no? Para una convivencia. Ergo, a partir de ahí es como, bueno, ¿cómo podemos ir aportando, ¿no? ¿Cómo podemos ir mejorando, enriqueciéndonos los unos a los otros? Y ahí, yo creo que todo lo que sea, nosotros aquí hacemos esto, si tú quieres formar parte de esa sociedad, deja atrás todo lo tuyo, eso está destinado al fracaso, porque yo no puedo quitar mi parte negra, mi parte gambiana, no lo puedo quitar, ¿no? Ergo, y no me apetece porque a X persona, que también muchas veces tendrá su parte estereotipada, su visión estereotipada de esa realidad del país, quiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea mirarse a los ojos de igual a igual y trabajar desde ahí, siempre será el mejor modelo. Moja, mira, preguntan por aquí que estás hablando de intercambio, tanto bueno, cultural, culinario, del tipo que sea, pero dice que se siente un poco insegura porque no sabe qué parte de intercambio o qué parte la pueden acusar de apropiación cultural o gastronómica. Entonces, ¿que dónde está la línea? Que muchas veces dice que tiene miedo de estar haciendo algo que al final se le vuelva a encontrar. Bueno, este es un tema como muy, ¿no? Que muy además de redes sociales y muy además de en ámbitos, ¿no? Como muy concienciados que sale siempre bastante. Yo considero que todo lo que yo durante un tiempo, ¿no? Esto es una reflexión que he tenido durante unos años, me sentía como una especie de tribunal supremo del racismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, alguien me venía y me decía precisamente esto, oye, yo puedo llevar esta camisa africana, no sé qué, y como que yo tenía que decir, sí, puedes llevar esta camisa africana, ¿no? Y era como, y claro, y a mí eso me generaba como muchísima incomodidad. Y pensaba, ¿no? Y decía, joder, qué es lo que me genera tanta incomodidad de esto? ¿No? No me sentía como muy a gusto. Luego descubrí, ¿no? Que la idea de apropiación cultural, ¿no? Siempre ha estado, como ha trascendido aquí, siempre ha estado vinculada a si yo, persona blanca, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Y no tanto en un cómo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se han ido, ¿no? Quitando, ¿no? Elementos culturales de las culturas africanas o latinoamericanas sin dar crédito, sin decir de dónde viene y sacando un rédito económico del que jamás se ha visto, ¿no? Hay museos británicos, incluso españoles, que pecan de esto, ¿no? Que es como, de repente tenemos aquí estas figuras, no decimos de dónde han salido cuando sabemos que eso ha sido a través de unas guerras y de un expolio, y de eso sacamos un beneficio, ¿no? Sobre este asunto, yo por lo menos suelo ser como bastante eh, amplio en el sentido de que creo que todo lo que se haga desde un respeto, desde un sentido de, bueno, quiero honrar, quiero respetar a esta cultura y evidentemente pues si haces una comida pues estará bien, si te pones una camisa africana estará bien, más si por ejemplo la compras a una tienda de ropa senegalesa y así, pues mucho mejor, pero siempre, ¿no? Viendo que teniendo en cuenta como ese componente histórico, teniendo en cuenta todas esas situaciones de discriminación históricas que se han dado y decir, vale, yo puedo sentirme cómodo en esto, ¿qué puedo hacer para que esos modelos, ¿no? De apropiación cultural sobre determinadas culturas, determinados países, determinados saberes, cómo podemos hacer para que eso no se perpetúe, ¿no? Y si estoy contribuyendo con lo que hago a que eso se perpetúe, pues igual tengo que dar una vuelta. Vamos allá, la última pregunta. Bueno, ¿qué Vamos. piensas de ese movimiento de Black Lives Matter y toda la polémica que lo ha rodeado después al final con, bueno, con las consecuencias, bueno, castigo y señalamiento público? ¿Tenemos en España algo parecido? ¿Cómo lo habéis vivido desde aquí? Cuéntanos un poquito cuál es tu parecer.
Bueno, aquí siempre ha existido y sigue existiendo una cosa, y es que para hablar de racismo en España tiene que pasar una desgracia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las manifestaciones que hubo el año pasado, yo que nunca había visto unas manifestaciones contra el racismo de este tamaño, ¿no? Con tantísima gente implicada, ¿no? Por un lado, te dices, joder, pues con todo lo que pasa aquí, qué pena que no se mueva tanto. Por otro lado, dices, bueno, pues está bien, ¿no? Que haya esa solidaridad y que haya esa acción. Yo, evidentemente, pues voy a apoyar, ¿no? El movimiento Black Lives Matter, porque además tienen propuestas, ideas que van a la raíz, ¿no? Yo creo que todo lo que tenga que ver con esa reparar, ¿no? Las desigualdad económica, social, educativa que padecemos las personas negras a lo largo y ancho del planeta, pues siempre va a estar bien. Creo que además un problema es que mientras estaban proponiendo modelos de igualdad y para erradicar todas esas desigualdades, al final nos hemos quedado como en lo que es la anécdota, ¿no? Con que se han derribado unas estatuas que en realidad tampoco son tan no son tan anécdotas, ¿no? Pero al final parece que el foco se queda solo allí. Es como, estamos hablando de que se está asesinando a personas negras por la brutalidad policial, estamos hablando de dificultades para acceder a educación, sanidad, etcétera, etcétera, pero nos quedamos con una cosa que puede ser anecdótica, pero en el fondo esconde, ¿no? Pues esa necesidad, ¿no? De decir, vamos a honrar a gente que ha masacrado, ¿no? A millones de personas negras a lo largo del mundo, ¿no? Hace un par de meses estuve en Bruselas y me acuerdo, ¿no? Ver ahí una tremenda estatua de Leopoldo II cuando sabemos, ¿no? Que ha matado a más que en Congo, ¿no? Durante la época del Congo belga, mataron a más de 10 millones de personas belgas, que hay imágenes muy claras, ¿no? De gente con el brazo cortado, las piernas cortadas, etcétera, etcétera. Decía, wow, cómo no son anécdotas, ¿no? Como en el fondo. Y yo creo que aquí se vivió con esa pequeña resignación de decir, joder, qué pena que haya que ocurrir una desgracia en Estados Unidos para que hablemos de racismo aquí, pero creo que ha servido para dar un impulso, ¿no? Creo que de allí salieron muchos libros, entre ellos creo que el mío, han salido como, bueno, algunas organizaciones e instituciones que han dicho, hostias, tenemos que hacer algo aquí de alguna manera, y creo que esto nos ayuda, ¿no? Como a ir llevando el debate hacia donde queremos, ¿no? Que es a decir, ¿existe el racismo en España? ¿Qué podemos hacer para luchar contra él? Y termino ya con esto. ¿Por qué nos importa más el racismo en Estados Unidos que el racismo en España? Como comentabas antes. Bueno, porque tenemos, por esto, ¿no? De este imperialismo estadounidense, tenemos a nivel cultural, social, etcétera, somos más conscientes de la realidad del racismo allí en todos los niveles. Conocemos conocemos a los activistas de allí mucho más. Todo el mundo conoce a Martin Luther King, a Malcolm X, a Angela Davis, etcétera, constantemente, ¿no? Somos muy conscientes de cómo la esclavitud y de todos sus episodios nos han llegado a través de los libros, de películas, series, etcétera. De hecho, la mayoría de nosotros, yo el primero, las primeras aproximaciones, las primeras lecturas, habitualmente suelen ser sobre el racismo en Estados Unidos. Suele ser que te cae un libro sobre de Angela Davis, de Malcolm X o lo que sea, tu primera aproximación, ¿no? Luego ya empiezas a buscar y llegas aquí, ¿no? Pero suele ser como lo más fácil, lo más accesible. Incluso a día de hoy, la mayoría de los libros que se editan sobre racismo tienen que ver con un contexto de Estados Unidos. Eso, por suerte, poco a poco está cambiando. Entonces, tenemos mucho más conocimiento sobre el racismo en Estados Unidos y, por lo tanto, nos es más fácil empatizar, ¿no? Con lo que ocurre allí. Creo que estamos cambiando esa cultura, ¿no? Cada vez más, tratar de ampliar el conocimiento del racismo aquí, tratar de empatizar, ver que el racismo no es una cosa que ocurre en Estados Unidos, sino que la tenemos aquí en nuestros barrios, en nuestras familias, entre nuestras parejas, nuestros vecinos, nuestros amigos, etcétera. Y a partir de ahí, ¿no? De que generemos ese conocimiento, creo que cada vez más vamos a ser más capaces de actuar y de que nos interpele de una misma manera o incluso más lo que ocurre aquí que lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, Moja, una hora exacta, las 8 en punto de la tarde. Bomba. Muchísimas gracias por esta lección de antirracismo. Y bueno, ha sido un placer leerte, un placer escucharte y te seguimos la pista segurísimo.
¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la invitación, gracias Daniel por organizar y a todas las personas que se han conectado. Me alegra mucho saber que ya hayáis leído, ojalá lo podáis pues recomendar, compartir si os ha gustado y todo eso. Y nada, nos seguimos viendo. Y de todas formas, eso, el encuentro estará un par de semanitas en el club, así que bueno, que te vean y que te escuchen, ¿vale? Muchísimas gracias, Maravilloso. Moja. Muy bien, chao. Ahora. Adiós. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Bueno, y empezamos mañana con un nuevo libro, Error 404, sobre un posible apagón, sobre cómo sería el mundo si no tuviéramos Internet.